Bien, jóvenes, pues vamos a empezar la práctica número 2. Esta es referente a auditoría de fórmulas y se realiza en Excel, que recuerden que es una hoja de cálculo. Vamos a realizar muy pocas operaciones. Realmente lo que importa es trabajar la parte que se llama auditoría, y la auditoría pues es revisar si en alguna hoja de cálculo hay un error o de dónde proceden los datos que nosotros obtenemos en alguna celda, o cuáles fueron obviamente los elementos que tomó para poder hacer el cálculo. Entonces, a eso se refiere precisamente la auditoría de fórmulas. Vamos a abrirla, aquí está. Y bueno, nos pide dos cosas: abrir este archivo que son las instrucciones y la auditoría de las fórmulas. Voy a abrir este archivo que es auditoría de fórmulas, no nos pide, es un archivo en Excel. Y si mal no recuerdan, siempre es muy importante que cuando abran algún archivo en Word, en Excel, en PowerPoint, no le den clic en la flecha, en el símbolo que tiene el tachecito, porque si no les inhabilita obviamente el proceso en la hoja. Siempre hay que decirle habilitar edición. La segunda parte que tenemos que abrir pues es las instrucciones. La vamos a abrir. Recuerden que por lo regular las instrucciones vienen en un formato PDF. Bueno, aquí ya lo tenemos. Y vamos a ver cuál es el objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica es sencillo y dice, es auditar fórmulas. Y dice, las auditorías permiten localizar los datos que están afectando a las fórmulas a través de las flechas que señalan los datos. Si alguno resulta errónea, se puede encontrar fácilmente en dónde está la falla. Esta función analiza ¿qué? Los precedentes. ¿Qué son los precedentes? Las celdas que proporcionan los datos a una celda concreta. Y los dependientes, las celdas que dependen del valor de una zona específica. Si yo, por ejemplo, tengo un resultado y quiero saber cuáles son los dependientes, pues me van a decir cuáles son esas celdas que van a depender del valor que yo tenga en esa, valga la redundancia, en esa celda. Y los precedentes lo que me dicen es de dónde proceden los datos para poder obtener ese resultado. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Esta práctica está muy sencillita. Y lo que nos va a ir diciendo es que, bueno, ya tenemos aquí el archivo. Lo voy a minimizar para que podamos irlo visualizando a la par que con las instrucciones. Y lo primero que me dice que tengo que calcular, bueno, pues es este dato que es el promedio. Aquí estamos suponiendo que tenemos calificaciones de algunos de ustedes y vamos a generar el promedio. Recuerden ustedes que el promedio se puede generar ya sea por una fórmula o por una función. En este caso lo vamos a formular por una función, porque es un poco más sencilla y menos trabajo. Para insertar las funciones, si mal no recuerdan, nos lo daba esta herramienta que se llama insertar función. Para eso hay que colocarse en la celda en la cual quiero calcular el dato, que en este caso sería en la celda F4, porque voy a obtener el primer promedio, y solicitarle que nos dé obviamente la función. Entonces puedo darle clic en donde dice fx y buscar mi función. Si yo la he utilizado recientemente me va a aparecer aquí. Si no me aparece aquí, entonces me aparecerá en la opción que dice todo, y aquí es donde voy a utilizar precisamente la función. Y tendré yo que ir buscando a ver en dónde está colocada la función para que obviamente yo la pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos en la D, F, ¿ok? Y acuérdense que lo que vamos a usar es promedio. Entonces aquí ya vamos hasta en la PRU. Vamos a buscar el promedio. Acá está, promedio. Entonces yo lo selecciono y le voy a decir aceptar. ¿Qué datos son los que tengo que colocar acá? Bueno, acá lo que tengo que colocar es de qué rango a qué rango quiero hacer el promedio. En este caso sería de C4 a dónde, pues a E4. Si yo al momento que abro la función me aparece que ya están los datos que requiero, pues ya nada más le doy a aceptar. Y automáticamente me va a dar el resultado, promedio. Ah, no, miren, aquí lo que seleccioné fue el producto. Entonces, bueno, perdón, voy a borrar. Voy a volver a buscar la opción. Si vuelvo a repetir, si no la encuentro aquí, entonces me doy a la tarea de buscarla en donde dice todo y la busco.
está en orden alfabético, entonces pues aquí ya voy buscándole. Estoy en la P, promedio. Es promedio, sencillo, no es promedio.si ni nada, pues es promedio. Le doy a aceptar y recuerden que me está diciendo que es de C4 a E4 porque es el rango en el cual yo quiero hacer precisamente mi promedio y ya nada más le voy a dar a aceptar y ya me dice que tengo 7. Ok, ahora, ¿cómo voy a sacar el promedio de los demás? De la misma manera, pero si yo ya tengo estos datos, pues lo único que hago es lo copio. ¿Cómo lo copio? Me voy a colocar en el lado inferior derecho, me aparece una flechita. Bueno, no es una flechita, es una crucetita, una cruz. Este es el símbolo que debe de tener, porque puede tener este símbolo o puede tener una flecha con 4 puntas, pero esta es la que yo requiero. Me coloco aquí, le doy clic botón izquierdo sin soltar arrastro y ya me va a calcular el promedio de cada uno de ellos. ¿Ok? Que es exactamente lo que me está pidiendo, que me ponga en la F4, que calcule el promedio y que ya lo tengo aquí. Observen ustedes. ¿Ok? Esto que les acabo de explicar, ya lo llevamos hasta acá. Ahora dice que calcule el máximo. Vamos a calcular el máximo. Lo voy a colocar aquí en el máximo. Y recuerden que el máximo es una función que lo que te devuelve es el valor más grande. Entonces vamos a buscar cuál es el valor más grande. Sería muy fácil de saber, pero si yo tuviera muchísimos datos, pues sí sería complicado. Entonces, bueno, aquí voy a calcular la función max. Y esto implica que pues, voy a hacer lo mismo que hice en el otro. Le doy fx, busco la función max. Si ya la tengo utilizada, pues va a aparecer aquí. Si no, como siempre, pues la busco. Ya me pasé. Y vamos a buscar. Aquí ya está. La O. Y debe decir max. Acá está, max. Le doy a aceptar. Otra vez me va a decir que de qué rango a qué rango, pues es igual de C4 a F4. Le doy a aceptar. Y vuelvo a repetir, acuérdense que el máximo es la calificación máxima. Por ejemplo, de estos datos, la calificación más alta es el 9. Igual que en el otro, vamos a copiarlo. Clic botón izquierdo sin soltar arrastro. Y suelto. Acuérdense que es cuando aparece este simbolito, no cuando aparecen las 4 flechitas con punta, ni cuando aparece la cruz más gordita, sino en la que está completamente solita, donde nosotros podemos hacer el proceso de copiar. ¿Ok? Entonces, esta parte pues ya la hicimos. Miren, acá está exactamente lo mismo. Y ahora pues vamos a calcular el mínimo. Pues el mínimo es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nada más que ahora el mínimo nos va a dar el valor más pequeñito. Entonces, igual, buscamos la función. Buscamos min. Así se llama la función min. Ya me pasé. Max. Media. Y estoy ahora en el min. ¿Ok? Igual, ¿de qué rango a qué rango? Pues será de C4 a G4, que es donde estamos calculando. Y de esta igual manera, miren, el valor mínimo en estos datos es el 5, entonces yo arrastro. Y ya tengo los valores solicitados. Entonces, fíjense, yo voy hasta acá. ¿Ok? Aquí es donde va a empezar obviamente la finalidad de la práctica, que sería rastrear los precedentes. Y quedamos que los precedentes es lo que me va a indicar de qué datos procede el resultado que yo tengo. Entonces me dice que me coloque en la celda F5. Lo voy a colocar en la celda F5 por decir algo. Yo puedo hacerlo en cualquier celda, pero bueno, vamos a hacerlo aquí como no lo muestra. Pero yo puedo rastrear el precedente en cualquier celda que yo quiera o de cualquier dato que yo quiera. Y dice que desde la ficha fórmulas en el grupo auditorías voy a darle clic en donde dice rastrear precedentes. ¿Ok? Entonces me voy a fórmulas. Le voy a decir que quiero la auditoría de fórmulas. Miren, aquí está el grupo fórmulas, la ficha fórmulas en el grupo auditoría de fórmulas, que es lo que nosotros ya ponemos
y le vamos a decir que queremos rastrear precedentes. ¿Ok? Entonces observen ustedes que aquí exactamente me está diciendo este resultado, 7 puntos y tantos, ¿de dónde lo obtuve? Lo obtuve de esta celda, de esta celda y de esta celda. Esto es el rastrear precedente. Él estuvo rastreando de dónde, obviamente, tomó los datos para poder obtener el resultado. Entonces, ¿qué me dice mi instrucción? Bueno, una vez que hiciste esto, haz una impresión de pantalla en la hoja 2 de tu práctica, copia la imagen que acabas de obtener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a colocar aquí en la pantalla y voy a hacer la impresión de pantalla. Puedo hacer la impresión de pantalla o puedo hacer una opción que se llama recortar. Cualquiera es lo mismo. Entonces, para hacer la impresión de pantalla, van a buscar en la parte superior donde están sus numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hasta arriba hay unas subteclas que dice F1, F2, F3 y va a llegar hasta la tecla F12. Después de la tecla F12 viene una tecla que dice IMPPT, que se llama imprimir en pantalla. Entonces lo único que van a hacer ustedes es, van a presionarla y la van a soltar. Me voy a colocar en la hoja 2 porque me dice que me coloque en la hoja 2 y voy a pegar esa información. Entonces, ¿cómo le hago? Ya nada más le doy clic, busco la herramienta y ya me pego. Si está muy grande, pues háganla chiquita. Okay. Ya están aquí los precedentes y quedamos que los precedentes lo que me están indicando es el lugar de donde provienen los datos que yo estoy generando. Entonces ya pegué la pantalla de precedentes, ¿de acuerdo? Sigo las instrucciones y ahora voy a buscar la otra parte que me dicen que seguramente si uno son los precedentes, pues el otro voy a buscar los dependientes. O sea, los dependientes significa qué datos dependen del dato que yo estoy señalando. Entonces ya hice esta parte. Ok, ahora vamos a rastrear los dependientes y quedamos que los dependientes era precisamente qué elementos dependen de ese dato que yo tengo. Entonces me dice que lo voy a hacer en la celda C6. Me coloco en la celda C6. Y aquí lo que me va a decir es qué datos dependen de ese valor 5. O sea, en qué fórmulas yo utilicé ese valor. Entonces vamos a buscarlo. Y al igual, estamos en la ficha fórmula. Hace rato pusimos que eran los dependientes, ahora vamos a poner los precedentes. Ah, mire, perdón, aquí ya me equivoqué. Y dice que voy a poner los dependientes, perdón. Entonces aquí voy a poner los dependientes. Ok, a ver aquí qué pasó. Estoy en la celda C6, ok. En fórmulas. Y aquí está. Entonces aquí lo que me está diciendo es que los datos que dependen de este valor 5 son este y este. Entonces todos estos tres datos dependen de este valor. Y pues eso es correcto, ¿no? Porque lo hemos estado utilizando precisamente para calcular los datos. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Hacemos una impresión de pantalla. Acuérdense, después de la tecla F2 está IMPPT. La presiono suelto. Me voy a la hoja 3 y aquí es donde voy a pegar el resultado. Okay. Y bueno, ya lo tenemos pegado en la hoja 3. Si está muy grandota, recuerden que se hace más chiquitita para que no tengan ese problema. ¿Ok? Seguimos con nuestras instrucciones. Ya arrastramos los dependientes. Ahora dice que vamos a mostrar la fórmula. ¿Por qué podemos mostrar las fórmulas? Bueno, porque
por lo regular, cuando nosotros tenemos una hoja en Excel, aquí en la barra de fórmulas, si yo me coloco en cualquiera de ellas, por ejemplo aquí, me dice qué fórmula utilicé. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo esa barra de fórmulas? ¿Cómo puedo saber de dónde o qué fórmula es la que se está generando o qué fórmula se realizó para poder obtener el resultado? Entonces, la manera en que te lo puede hacer Excel es pues, que te muestre las fórmulas. Y entonces aquí mi instrucción me dice de manera muy sencilla mostrar fórmulas. Para que yo pueda ver qué fórmulas se utilizaron en cada uno de los procesos, pues me voy a la ficha, ya saben, la que estamos trabajando en fórmulas, en el grupo auditoría de fórmulas. Y lo que le vamos a pedir es que precisamente nos muestre las fórmulas. Dice que esto va a estar, obviamente, ok. Entonces aquí me dice, para ver las fórmulas de funciones, ve a la pestaña fórmulas en el grupo auditorio de fórmulas, haz clic en mostrar fórmulas, se verán las fórmulas en lugar de los resultados de las celdas, o sea, eso es lo que me está indicando. Entonces, fíjense bien, yo estoy colocado aquí y ahora lo que voy a solicitarle es que me muestre las fórmulas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy clic en donde dice mostrar fórmulas y si ustedes observan, no me está mostrando el resultado, sino lo que me está mostrando es precisamente las fórmulas que obtuve. Me voy a colocar en la hoja número 4 y ahí es donde yo voy a colocar precisamente mi información. Me coloco aquí, acuérdense, imprimo la pantalla, me coloco en la hoja número 4 y pego. Ya está, aquí está mi fórmula. Recuerden, si la pantalla es muy grande, hay que hacerla más chiquita para que podamos visualizarla de manera adecuada. Aquí está, ya está la pantallita. ¿Ok? Y ya prácticamente casi terminamos. Si se fijan, ya terminamos esta parte. Ahora nada más vamos a buscar la parte que se llama comprobación de errores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿y para qué me sirve la comprobación de errores? La comprobación de errores lo que me va a permitir es, si yo encuentro que en mi hoja de cálculo, en algún cálculo hay un error, pues voy a ver por qué razón tengo el error, qué es lo que me está causando el error, qué es lo que me lo está provocando y seguramente lo puedo corregir. Entonces me dice que voy a comprobar los errores, que me vaya a la celda B14, entonces vamos a regresar. Y vamos a buscar cuáles son los errores, obviamente, que tenemos en esa fórmula. Entonces, vámonos a la celda, claro está donde está toda nuestra información, en la celda B14. Esa está. Y aquí, si se fijan, tenemos un error porque dice que tenemos B4 por C4, pero nos está marcando un error. Entonces, vamos a buscar dónde está el error. Aquí. ¿Okay? Podemos quitarle ya la parte que dice mostrar fórmulas, para que ya nos quite las fórmulas. Y se fijan, cuando quitamos mostrar fórmulas, aquí nos está marcando un error. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la situación de por qué me marca el error? Pues porque obviamente hay una operación que está mal elaborada. Entonces veámoslo. Dice que vamos a comprobar cuáles son sus errores. Entonces hay muchas formas de que tú puedas comprobar los errores. Pero pues una de ellas es precisamente esta, comprobación de errores. Tú le das clic y que te haga la comprobación de errores o que te arrastre el error. Y aquí te dice de manera muy sencilla por qué razón tienes una celda con un dato erróneo, equivocado. Te dice que tienes un error en la celda B14 y que un valor utilizado en la fórmula seguramente es un tipo erróneo, o sea, el tipo de dato que tengo no es propicio para que yo pueda realizar alguna operación. O sea, aquí me está dando precisamente el error. Y si yo compruebo, me dice que estoy multiplicando B4 por C4. B4, si yo observo, pues es un texto y lo estoy multiplicando por C4 y C4 es un número. Entonces, pues por pura lógica no puedo multiplicar el texto por el número, por eso es que me está marcando un error en mi ejercicio. Entonces, ya estamos acá. Lo que voy a hacer es precisamente hacer lo mismo, imprimir la pantalla y la vamos a colocar en la hoja 5 como nos la piden.
Ok. Otra vez, recuerden que la pantalla es muy grande, hay que hacerla chiquita. Y la arrastramos, vean, aquí está. Bueno, aquí ya podemos cerrar esta parte de la pantalla. Creo que la perdí, la vuelvo a pegar. Entonces la hago chiquita y ahí me está comprobando los errores. Pues prácticamente, si se fijan, eso es todo lo que me piden. Ya terminé de pegarlo en la hoja 5, guarda la práctica con el nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre, auditoría de fórmulas y el grupo. Entonces así es como la voy a guardar. Guardar como, yo la voy a guardar en el escritorio. Ya saben las características. Dice primer apellido, Herrera, guión bajo, Mejía, guión bajo, Carmen, guión bajo, auditoría de fórmulas. Que así era como nos indicaba que la teníamos que guardar. Era auditoría de fórmulas y guión bajo y el grupo. Guión bajo y el grupo. Bueno, ahí el grupo, pues ustedes se lo inventan, no sé, el 345, por decir algo. Ya les digo guardar. Ok. Y pues con esto ya tengo mis 4 fórmulas llenas, o mis 4 hojas con información. Ya no, lo único que me dice es que le envíe y que obviamente esté muy al pendiente de lo que me van a calificar. Entonces, bueno, ya estoy aquí y ahora vamos a enviarla. Entonces, recuerden, regresamos a donde están nuestras instrucciones. Y la voy a enviar. Aquí está la plataforma de la chica. Lo único que hago es le digo añadir envío. Acuérdense, aquí está la flechita, sube, baja. Y la voy a buscar. Acuérdense que está en el escritorio. Voy a buscar mi práctica que hice. Se llamaba auditoría de fórmulas. Observamos, ya llegó. Lo único que le decimos es guardar cambios. Acuérdense, importantísimo guardar cambios, si no, obviamente no lo da. Nos ubicamos la fecha de entrega, la próxima a enviarse. No te lo ha calificado el maestro. La última fecha que puedes entregar es el 25 de septiembre. Todavía te restan 5 días. Y bueno, pues ya está. Eso es todo, chicos. Así es como pueden realizar su práctica. Recuerden que si tienen dudas, pues me mandan un correo o un mensajito para que yo sepa qué es obviamente lo que está sucediendo. Y bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Y la próxima semana por aquí nos estaremos viendo.